un año del inicio de la vacunación en Colombia. Llegaban las primeras vacunas, se distribuían las primeras dosis, eran muy pocas y un año después estamos en un punto crucial para contener la pandemia del COVID-19. Bogotá también ha tenido su propio proyecto, obviamente coordinado con el gobierno nacional, pero ha habilitado a lo largo de este último año una serie de mecanismos y de posibilidades para la vacunación. Por eso hemos saludado al secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez. Bienvenido, gracias por atendernos, secretario. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por su conexión. En términos generales, un año después del inicio de la vacunación en Colombia, ¿cómo está la situación en Bogotá en esa materia, en vacunación de Bogotá? Hombre, hoy es un día para celebrar, como usted lo resaltaba. Hace ya un año que empezamos en este propósito de lograr la inmunidad a través del proceso de vacunación. Llevábamos casi un año de una pandemia absolutamente dolorosa, absolutamente brutal en el mundo entero, y se abría entonces una puerta de esperanza que era poder acceder a los biológicos a partir de los primeros días del año del 2021. Yo recuerdo que el 27 de enero nosotros hicimos el primer simulacro de cómo teníamos que tener los equipos humanos, cómo teníamos que tener la cadena de frío. Ya habíamos dispuesto estos ultracongeladores que recordarán el año pasado fueron una noticia enorme. Posteriormente se utilizaron relativamente poco, pero bueno, habíamos dispuesto una cantidad de recursos para recibir esas primeras vacunas con ilusión, y recibimos, como usted lo recuerda, ese 17 de febrero en horas de la noche, las primeras 12.563 dosis. Era Pfizer lo que nos entregaron la primera vez y nos dispusimos a aplicarla al personal de primera línea en salud. De ese momento acá hemos aprendido muchísimo, hemos explorado todas las metodologías de vacunación, desde acogernos al lineamiento nacional que decía que las personas, sobre todo las personas mayores de 80 años, que fue el siguiente grupo que empezamos días después con Sinovac, que se debieran vacunar exclusivamente en el sitio donde los atendía su EPS. Nosotros empezamos a evolucionar rápidamente y a proponer que pusiéramos vacunación sin barreras, y ya recordarán pues experiencias como los coliseos, experiencias como vacunación en los vehículos, experiencias como llegar a los centros comerciales, como todavía estamos, nos han permitido tener los números que hoy tenemos en vacunación, pero sobre todo la condición epidemiológica que vive Bogotá en el día de hoy, que ya pasando un poco el pico de la cuarta oleada del COVID-19, pues nos permite mirar con optimismo el futuro. ¿Y cuáles son precisamente, doctor Alejandro Gómez, las cifras de vacunación de Bogotá a hoy? ¿A cuántas personas se ha logrado vacunar en este año? Nosotros, cuando apareció la variante Delta en el mundo, tal vez ustedes también recuerdan que la meta que había impuesto el gobierno nacional en el Plan Nacional de Vacunación es que a través de este esfuerzo enorme de todo el país lográramos vacunar al 70% de las personas susceptibles. Nosotros subimos la meta el 9 de agosto del 2021, subimos la meta del 70 al 90% para nuestra ciudad, porque Delta se había demostrado que las coberturas útiles estaban cerca al 90 y no al 70. Hoy, por fortuna, estamos en unos niveles muy buenos. Permítanme unas cifras frente a su pregunta. La población total de Bogotá sumamos aproximadamente unos 7,5 millones, 7,700,000 personas. De ellas, las personas mayores de 12 años, que fueron las que eran el objeto de vacunación en un primer momento, somos 6,600,000. El 90% de estas personas corresponden a 6 millones. Hoy, de esos 6 millones, más del 95% tienen su primera dosis y aproximadamente el 94% tienen la segunda. En algún momento la diferencia entre primeras dosis y segunda era de hasta de 20 puntos porcentuales. Hoy es escasamente 1 punto porcentual, lo que significa que hemos completado de manera muy, muy eficiente los esquemas y hemos avanzado también muchísimo en lo que tiene que ver con el refuerzo, con la tercera dosis, que se hizo necesaria por el conocimiento mundial que adquirimos los sistemas de salud para enfrentar la variante del Omicron. Entonces, los números que hoy tenemos nos permiten, como le digo, mirar el futuro con optimismo. Tenemos más de, permítame, el 3 de noviembre teníamos 8,900,000. Estamos en este momento con aproximadamente 300,000 personas que nos faltan
para completar esos 6 millones de personas vacunadas con sus dosis completas. O sea, el avance ha sido muy bueno. Hay dos grupos humanos, digamos, relativamente nuevos, o que por lo menos no lo teníamos en el horizonte cuando arrancamos el Plan Nacional de Vacunación, y son las mujeres gestantes y los niños entre los 3 y los 11 años. En las mujeres gestantes hemos venido insistiendo, la vacuna es segura para las mujeres que están en gestación, se aplica después del primer trimestre de gestación y hasta los 40 días de posparto. Protege no solo a la madre, sino que publicábamos esta semana unas revisiones mundiales que protege también de enfermedades al niño recién nacido, por esa relación virtuosa que tiene la madre con el feto, Claro. que pasa anticuerpos a través de la placenta, pero también de la leche, se protege. Y en los niños, vamos también de manera muy importante avanzando, llevamos más del 60% de los niños vacunados con su primera dosis. Cifras muy importantes que vale la pena reiterarlas para que a los oyentes le queden claras. Esas cifras, Bogotá tiene, como dice el secretario de Salud, 7,5 millones, 7.700.000 habitantes. Las personas mayores de 12 años de Bogotá somos unos 6,600,000, y de ese porcentaje, más del 95% tiene la primera dosis y el 94% la segunda. Es decir, va muy bien el esquema, y se falta todavía, por insistir, para que 300,000 personas puedan completar cerca de 6 millones de personas vacunadas con dosis completas. Es todo un asunto, digamos, muy retador, pero que demuestra que lo que ha ocurrido en un año es francamente asombroso, en contra incluso de los pronósticos de muchos que creían que este asunto no resultaría tan rápido. Y fíjese, en los niños ya va en un 60% la vacunación. Es que es a raíz de eso, de ese buen informe que usted rinde, señor secretario, de que mucha gente sí efectivamente tiene ya incluso esquemas completos y con refuerzo. ¿Por qué entonces en este cuarto pico, que ya incluso está bajando por fortuna, durante las cifras tan fuertes que se daban de casi 300 a nivel nacional, Bogotá ponía 50, ponía 40 y pico, no más ayer, de 147, 33 muertos son en Bogotá? ¿Cuál es el índice, cuál es la relación que hay, señor secretario, de estas personas fallecidas por COVID, si era que estaban vacunadas o les faltaba el esquema completo o tenían muchas comorbilidades, en fin? Porque uno dice, sí, la población se está vacunando casi que en su totalidad, pero siguen los muertos. Sí, desgraciadamente no podemos cantar victorias ante este terrible virus. Todavía estamos aprendiendo muchísimo de él. La ciencia ha avanzado en estos 2 años, creo yo, lo que no había avanzado en 20 o 30 en cualquier enfermedad infecciosa. Hemos tenido al mundo entero y a los mejores equipos científicos trabajando y tratando de conseguir más y más evidencia para poder entender la enfermedad. Es un hecho que la variante Omicron tenía un nivel de transmisibilidad brutalmente más alto que las variantes anteriores. Nosotros empezamos con una variante que llamábamos Gamma, y teníamos un nivel de transmisibilidad que era más o menos de 1 a 1 o de 1 a 2, o sea, una persona infectada entre 1 y 2 personas. Nos asustamos cuando llegó Delta, porque en Delta el porcentaje de transmisibilidad era de 1 en 5. No sabíamos que nos iba a llegar Omicron, y resulta que Omicron es de 1 en 10. O sea, el nivel de transmisibilidad era muchísimo más alto, pero la severidad del caso, sobre todo en personas vacunadas, era muchísimo menor. Entonces, este cuarto pico, como usted bien lo relata, se ha caracterizado porque hemos tenido muchísimas personas infectadas. Muchísimos hemos tenido la enfermedad, yo mismo la sufrí en la primera semana de enero. Pero los niveles de complicación han sido menores. Sin embargo, seguimos registrando muertos, usted lo dice con toda claridad, y ese es un dolor enorme. Y estos muertos los tenemos fundamentalmente en personas mayores con comorbilidades. Sin lugar a dudas, esa sigue siendo un factor de riesgo muy grande, sobre todo la comorbilidad de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes y de la enfermedad renal. Pero también en personas que no han tenido su esquema de vacunación completo. Cuando nosotros revisamos las personas en unidades de cuidados intensivos, dependiendo de los grupos de edad, encontramos que hasta el 70% de las personas que llegan a UCI no tenían su esquema completo, no lo habían iniciado o no lo habían complementado. Ahora, hay un mensaje de esperanza también para las personas que por cualquier razón no se han vacunado. Mire que la semana pasada hacía la cuenta de cuántas personas se habían vacunado en Bogotá con primera dosis. Uno se sorprende. Diría, ¿por qué hay gente todavía que no se ha puesto esa vacuna? Bueno, esos 300,000 que mencionábamos hace unos minutos, de estas personas también les está llegando el mensaje. La semana pasada 27,000 personas de estas se pusieron su primera dosis, empezaron el proceso de vacunación. O primera dosis
de Pfizer, Sinovac o AstraZeneca, o la dosis única de Janssen, que les permite pues no ponerse sino una. Esto significa que todavía estas personas son susceptibles de cambiar de opinión, y por eso nuestro mensaje todos los días y el gran apoyo que tenemos a través de ustedes, RCN, y todos los canales de comunicación con los que podemos estar en contacto con la ciudadanía, nos sirven tanto para decir: todavía se pueden vacunar, tenemos vacunas de todo tipo, tenemos abundantes vacunas, son gratis, son seguras, acudan a los puestos de vacunación. Pues muy interesante todo lo que ha ocurrido en este año, ¿no? Como dice usted, doctor Alejandro Gómez, es un día para celebrar, porque hace un año estábamos comenzando con este propósito, llegaban las primeras dosis de Pfizer, luego de un año muy doloroso, se habían realizado esos primeros simulacros de cómo iba a ser la vacunación, la disposición en los ultracongeladores, y fíjense en qué punto estamos ya, en un punto muy importante de vacunación, con personas mayores de 12 años, entre 94 y 95, ya 95% digo, con primera o segunda dosis. Y frente a la pregunta de Yanelda, como siguen apareciendo cifras de personas muertas o infectadas o contagiadas todos los días en ese boletín que emite el Ministerio todas las tardes, pues se debe a distintas razones, a que fundamentalmente hay personas mayores con comorbilidades como obesidad, hipertensión y diabetes, o porque no tenían su esquema completo. No lo habían iniciado, no lo habían completado, pero ya lo están haciendo. Sí. 27,000 personas empezaron la semana pasada su proceso de vacunación. Doctor Gómez, gracias por atendernos a esta hora aquí en RCN Radio. A ustedes muchísimas gracias. En unos segundos finales permítame destacar la labor de coordinación que se ha logrado en nuestra ciudad, porque esto no es mérito de la Secretaría, ni de las EPS, ni de las IPS vacunadoras, sino de todos en conjunto. Logramos nuestras mesas de articulación, y es por eso que la ciudad toda se movió en un propósito, y esos propósitos son los que nos dan los resultados que hoy nos permiten ser optimistas. Muchísimas gracias por su contacto. Es el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, a propósito de este primer año de la vacunación. Y es que en efecto es un día para celebrar. Los que no se quisieron vacunar, por ejemplo. ¿Y sabe qué da tristeza? De quienes murieron esperando la vacuna, sí, ¿no? Esos tiempitos en que empezaron a llegar para esta vez las vacunas, pero por edades. Recuerden ustedes que por edades, por grupos etarios no se podía, que yo tenía 50, yo tenía 49, yo tenía 30 y pico, y espere la vacuna que me llegara a mi mes, y lamentablemente se infectaron. Y me conocí mucha gente cercana, amistades y demás, Juan, que fallecieron doliéndoles no haberse podido poner la vacuna, y ve uno contrastando con personas que están las vacunas ahí disponibles y no se las ponen. Claro, porque ahora hay vacunas, pero hay todavía una población susceptible de ser impactada, digamos, con este tipo de mensajes sobre la efectividad de las vacunas.